Buenas tardes, mi nombre es Jairo Acosta Álvarez, soy docente de la institución educativa San Pedro Claver de San Pedro Sucre. Tengo 31 años de estar al servicio del magisterio con niños de primaria. Profe, en sus palabras, ¿cuál es el sentido final de la educación? La educación es una acción caracterizada por un proceso comunicativo, un proceso intencional y que requiere inteligencia. Educar significa dirigir, encaminar y, en el buen sentido de la palabra, doctrinar. ¿Qué es para usted el contexto educativo? El contexto educativo de una institución escolar es la serie de elementos, factores que favorecen u obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. ¿El contexto es determinante para la calidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, son determinantes, porque en todo proceso educativo, atendiendo que Colombia es un país en el que menos invierte en educación, entra el sentido de que no se cuentan con los recursos didácticos necesarios para desempeñar esta labor educativa. Los estudiantes, en su gran mayoría, se acercan a las instituciones educativas sin las mínimas condiciones para adquirir el servicio. Llegan con hambre, muchas veces llegan trasnochados, no cuentan con los recursos académicos necesarios, y todos esos factores inciden o perjudican el proceso del aprendizaje. ¿Qué elementos conforman el contexto educativo? La escuela como parte importante en este proceso, encontramos de primera mano los docentes, después los estudiantes, los padres de familia y los recursos didácticos y educativos. ¿Cuál es el sentido final del proceso de enseñanza-aprendizaje? El sentido final es que el estudiante desarrolle habilidades, destrezas, que desarrolle habilidades de pensamiento, que desarrollen competencia, para que éstas le sirvan para la vida. ¿El contexto juega algún papel en el proceso educativo? Juega un papel sumamente importante, porque si el estudiante carece de las herramientas pedagógicas, de las herramientas tecnológicas, sin conectividad y con un espacio físico inadecuado, lógicamente que su rendimiento académico no va a ser el mejor en el desarrollo de sus competencias. ¿Qué importancia le atribuye a usted el contexto? El contexto es la parte más importante de este proceso, porque una infraestructura, hablemoslo así, una infraestructura inadecuada entorpece todo el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Qué determina que un contexto sea educativo o no? Que el espacio donde se vaya a prestar el servicio educativo, como lo es la infraestructura, que esté acorde con el espacio que se va a prestar, o sea, que tenga óptimas condiciones. Que se cuente con los recursos necesarios para que el docente pueda desempeñar una excelente labor. ¿Cuáles pueden ser los recursos? Que tengan conectividad, que tengan recursos didácticos, que tengan una alimentación adecuada. Muchas gracias. Hugo Alfonso Yepes Montes. Me desempeño en los medios de comunicación y quiero responder unas preguntas a la docente Nelis Tobar Blanco. Preguntas. ¿Cuál es el sentido final de la educación? Contar con personas preparadas y ricas en conocimientos intelectuales. Respuesta. Pregunta. ¿Qué es para usted contexto educativo? Respuesta. Es el entorno adecuado para recibir una buena educación. Contar con los requisitos: buena institución, buenos docentes, totalidad de alumnos y padres de familia. Respuesta. Pregunta. ¿Qué elementos conforman el contexto educativo? En primer lugar, una buena institución educativa. En segunda instancia, contar con personal calificado en la educación. Tercero, contar con personas interesadas en adquirir conocimientos. Respuesta. Pregunta. ¿El contexto juega algún papel en el proceso educativo? Respuesta. La base fundamental de todo profesional
es el entorno donde recibe su capacidad educativa, naturalmente. Por lo tanto, el contexto es una prioridad. Respuesta. Pregunta: ¿cuál es el sentido final del proceso enseñanza-aprendizaje? Respuesta: contar con personas preparadas en conocimientos y que puedan transmitirla a las demás. Respuesta. Pregunta: ¿qué importancia le atribuye usted al contexto? Respuesta: tener profesionales ejemplares o bien preparados. ¿Qué determina que un contexto sea adecuado o no? Respuesta: primero, personal calificado, sitio adecuado para recibir la información. Tercero, contar con todos los requisitos establecidos para la formación de profesionales. Respuesta. Buenos días, mi nombre es Leonovis Acevedo Montero, soy docente de licenciatura en educación infantil con una especialización en pedagogía de la recreación. Tengo 15 años en el servicio de la docencia y actualmente laboro en la institución educativa El Mamón de Corozal Sucre. Bueno, profesora, ¿cuál es el sentido final de la educación? Bueno, para mí la finalidad de la educación debe ser formar una persona íntegra, formar una persona capaz de defenderse, de enfrentar los retos que la vida nos da, formar una persona capaz de querer y amar todo lo que lo rodea. ¿Qué es para usted contexto educativo? El contexto educativo es todo aquel medio que circula al lado de un estudiante, llámese su entorno social, familiar, económico, su aula de clase, los espacios físicos que utiliza él diariamente, el quehacer pedagógico del docente. ¿El contexto es determinante de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje? Claro que sí, en un 90%, dependiendo del contexto, como dije anteriormente, de esas partecitas importantes que el estudiante tenga, va a tener un buen aprendizaje. Es decir, si el estudiante cuenta con todas las herramientas, con todos los medios, con un entorno familiar excelente, con un entorno físico excelente, ese estudiante va a rendir en un 90%, cosa que no va a ser un estudiante que no tenga ninguna facilidad de acceso a esto. ¿Qué elementos conforman el contexto educativo? Bueno, los elementos que lo conforman es el ambiente escolar, el ambiente social, el ambiente familiar, las herramientas que utiliza el estudiante, las herramientas que utiliza el docente para su quehacer pedagógico diario. ¿Cuál es el sentido final del proceso enseñanza-aprendizaje? Bueno, todo proceso tiene un inicio y tiene un final, y el final debe ser positivo. El final debe ser que todo lo que tú aprendiste a lo largo de ese proceso, a lo largo del tiempo en que estuviste educándote, lo pongas en práctica. Se ve evidenciado toda la teoría que aprendiste, la evidencia es en la práctica. ¿Cómo lo haces? En que tengas un buen vivir, en que sepas enfrentar la realidad, en que te desarrolles como un ser humano íntegro. Para usted, ¿el contexto juega algún papel en el proceso educativo? Totalmente, porque si este proporciona las herramientas necesarias, el estudiante va a asimilar todo el proceso de aprendizaje. ¿Qué importancia le atribuye usted el contexto? El contexto es el que va a permitir que la práctica docente y el quehacer pedagógico se vea reflejado de manera positiva en el estudiante y significativa. ¿Qué determina que un contexto sea educativo o no? Bueno, cuando está relacionado con el estudiante, como dije anteriormente, que tenga todas las herramientas educativas necesarias para llamarlo contexto educativo, porque es diferente un contexto social a un contexto educativo. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Vanessa Tobar, estudiante de fisioterapia. En el día de hoy le voy a responder una encuesta a la docente Nelly Tobar con relación a contextos educativos.
Para mí el sentido final de la educación es lograr que como estudiantes podamos obtener una formación para defendernos en cualquier ámbito laboral y personal. Para mí el contexto educativo son una serie de elementos y factores que favorecen nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. El contexto sí es determinante porque de acuerdo a él así será la calidad de aprendizaje. Los elementos que conforman el contexto educativo son los estudiantes, los docentes, la infraestructura, los elementos pedagógicos. El sentido final del proceso de enseñanza-aprendizaje es lograr que nosotros como estudiantes obtengamos un buen aprendizaje y podamos lograr ser unas personas competentes en la sociedad. El contexto educativo sí juega un papel importante en la educación. La importancia que le atribuyo al contexto es que a través de él podemos formarnos como estudiantes profesionales o ya sea técnicos con una buena calidad educativa. León, estudiantes de enfermería. Para mí el sentido final de la educación es preparar a los jóvenes para la vida. El contexto educativo es un lugar idóneo y adecuado para aprender. El contexto es determinante para la calidad del proceso de enseñanza de aprendizaje. Sí, porque en la mayoría de los casos, dependiendo del contexto, así también es la calidad de la enseñanza. Esto que conforman el contexto educativo, los docentes, estudiantes, las aulas, padres de familia y el ambiente. Es el sentido final del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Sí, ¿el contexto juega algún papel en el proceso educativo? Sí, porque esta ayuda a incluirse en la sociedad, a vivir y practicar valores desarrollando sus capacidades. Se le atribuye a usted el contexto. Influye en gran forma en los estudiantes ya que crea las condiciones para que se dé el conocimiento. ¿En un contexto educativo o no? Lo que determina los elementos educativos en redes. ¿Un contexto educativo o no? Los elementos educativos y que hay interacción entre los docentes, estudiantes y padres de familia. Buenos días, mi nombre es Yuris Tobar, estudiante en técnico en análisis financiero y contable. Le voy a responder una encuesta a la docente Nellis Tobar. Palabras, ¿cuál es el sentido final de la educación? Es la preparación de una persona para continuar su vida y para obtener un mejor futuro. ¿Qué es para usted contexto educativo? Es la interacción entre el profesor y los alumnos para un buen aprendizaje. ¿Qué es para usted contexto educativo? Es la interacción entre el profesor y los estudiantes para un buen aprendizaje. ¿El contexto es determinante de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, porque dependiendo del contexto, así será la calidad de enseñanza. Usted, ¿qué elementos conforman el contexto educativo? Lo conforman los profesores, los alumnos, los padres de familia y la comunidad. ¿Cuál es el sentido final del proceso de enseñanza-aprendizaje? El sentido final es lograr que los estudiantes obtengan un buen aprendizaje. Para usted, ¿el contexto juega algún papel en el proceso educativo? Sí, porque dependiendo de la calidad del contexto, así será el proceso. ¿Qué importancia le atribuye usted al contexto? Es muy importante porque el contexto forma a los estudiantes, ya sea una buena calidad educativa o deficiente. ¿Qué determina que un contexto sea educativo o no? Lo determinan los estudiantes, docentes y los materiales pedagógicos. Muy buenas tardes, mi nombre es Yolanda Blanco. A continuación vengo a contestarle una encuesta a la docente Nellis Tobar. En sus palabras, ¿cuál es el sentido final de la educación? Son los aprendizajes que se obtienen y se ven reflejados en la práctica. ¿Qué es para usted el contexto educativo? Es el entorno donde el estudiante obtiene los saberes pedagógicos. Esto es determinante de la calidad del proceso de enseñanza de aprendizaje. Sí, porque según sea el contexto, así será el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué elementos conforman el contexto educativo? La escuela, los docentes, los padres de familia. ¿Cuál es el sentido final del proceso de enseñanza-aprendizaje? Que el estudiante desarrolle sus capacidades y habilidades cognitivas.
¿Esto juega algún papel en el proceso educativo? Sí, porque a través de este logramos formarnos como bachilleres, técnicos y profesionales. ¿Qué se le atribuye a usted al contexto? La importancia es que a través de este será la formación del educando. ¿Determina que un contexto sea educativo o no? Lo determina el lugar, los estudiantes, los materiales pedagógicos. Buenas tardes, mi nombre es Yarley Flores, soy estudiante de psicología. Para mí los elementos que conforman un contexto educativo son los rectores, los estudiantes, los padres de familia, coordinadores y consejos estudiantiles.